Buenos días, hoy vamos a hablar de la entrada al Paleolítico Superior, fijándonos en primer lugar, los cambios climáticos, en segundo lugar, movimientos de población que se derivan de esos cambios climáticos, y en tercer lugar, la industria lítica que se deriva de los movimientos de población y de su asentamiento al territorio. Como es la entrada al Paleolítico Superior, solo nos fijaremos en dos especies, que serán Homo sapiens y Homo neandertal, pero bueno, en eso entramos después de ver todo lo relacionado con el clima. Bueno, por cierto, estamos en el Pleistoceno Superior, a finales del Pleistoceno Superior, que abarca desde desde hace 126.000 años más o menos hasta hace 11.600, que empezaría ya el Holoceno, y en ese contexto nos movemos. A nivel forestal y de vegetación, podemos distinguir dos estadios, principalmente en función de si nos encontramos en una etapa glaciar o interglaciar. Durante las etapas glaciares, al no ser posible por las bajas temperaturas una proliferación de vegetación densa, prácticamente todos los ecosistemas se basan en casos de estepa, tundra y taiga, que son básicamente planicies con vegetación arbustiva y muy poca vegetación de árboles, etcétera, que por extensión tiene un menor volumen de materia vegetal. Por el contrario, durante las etapas interglaciares, la temperatura sí que permite la proliferación de masas vegetales más densas durante mayor tiempo a lo largo del año y en latitudes más variadas. Y lógicamente supone una concentración de carbono más grande. ¿Por qué digo esto del carbono? Bien, para el estudio a nivel paleoclimático de la vegetación de los estadios previos, se utilizan dos isótopos del carbono para conocer cómo eran de frondosos los bosques, por así decirlo. Por un lado tenemos el carbono 12, se representaría así, el número atómico 12, y el carbono 13. Hay más isótopos como el carbono 14, y creo que ya no hay ninguno más. Carbono 13. Como digo, el carbono 14 también existe, pero aquí no se utiliza, solo para las dataciones. Como digo, durante los periodos interglaciares, los cálidos, los bosques almacenan más cantidad de carbono 12. Mientras que, como la concentración de carbono 12 se da en los bosques, en el mar, los mares, la concentración de carbono 13 sube. O que sería lo mismo decir que la concentración de carbono 12 baja en los océanos, o sea, baja en los bosques, y que la concentración de carbono 13 baja en los bosques. Así, mediante los estudios de concentración en las masas de hielo, al igual que se hace con los isótopos del oxígeno, para determinar en este caso las variaciones de temperatura, pues con el estudio de estos isótopos es posible determinar si nos encontramos en una etapa con vegetación glaciar o interglaciar. Vale, pasamos a lo siguiente. Zonas de refugio. Esto tiene sentido hablar de zonas de refugio siempre y cuando estemos en un periodo interglaciar. Porque las zonas de refugio son áreas en las que la etapa glaciar no tiene tanta virulencia y que
sirven de refugio, como la propia expresión indica, para animales que huyen del frío, de que no pueden soportar por sus aptitudes físicas. En el caso de Europa, las zonas de refugio más relevantes han sido sobre todo la península ibérica y la itálica, y bueno, la del Peloponeso también, pero sobre todo la ibérica. Y paradójicamente, las zonas más aptas para el guarecerse del clima no era el sur de Andalucía, sino curiosamente las montañas por Asturias, por Galicia. ¿Por qué? Principalmente porque en una estepa, como es prácticamente la mayoría de España central, pues aunque estemos en una zona en la que el glaciar no afecte tanto, pues es que es un altiplano inhóspito casi a ese nivel de temperaturas. Mientras que los valles y las montañas pues sirven de refugio, porque la variación de temperaturas es más soportable, porque son más guarecidas físicamente, como dice aquí. Vale. Como digo, tundra estepa, no solo en Europa, sino todo el planeta como bioma preferido, por así decirlo, del cuaternario en general. Vale, pasamos ya a lo que toca, que son los antecedentes tecnológicos del Paleolítico Superior, como el Musteriense, en un primer lugar asociado solo a Neandertal, y luego el Chatel-Perroniense como transición una vez ya hay contacto entre Neandertal y Sapiens. Bueno, como vemos aquí, Homo neanderthalensis, Homo sapiens. Homo neanderthalensis evoluciona del heidelbergensis en Europa, o sea, es autóctono europeo, y Homo sapiens llega desde África. Llega desde África alrededor de hace 30.000 años. 30.000 años llega por Israel. Y bueno, se sabe que hubo cruce entre ambos en la zona de Palestina, que se fecha con menos inexactitud, dándose un rango de entre 100.000 y 60.000 años. Y como digo, bueno, Sapiens entra en Europa hace aproximadamente 40.000, 50.000, 60.000 años, depende de la zona en la que nos fijemos, mientras que Neandertal ya llevaba tiempo en Europa a raíz de su evolución del heidelbergensis. A nivel anatómico-antropológico, ¿qué diferencias hay? Bien, lo primero que salta a la vista son las fosas nasales, que en el Homo neanderthalensis son muchísimo más anchas que en Homo sapiens. Entonces no se tiene claro la razón, pero se piensa que pueda deberse a la adaptación climática de Homo neanderthalensis para calentar el aire frío antes de meterse a los pulmones, principalmente para poder respirar, porque es imposible respirar aire congelado. Homo sapiens no lo necesita porque viene desde África y ya está, eso con respecto a la nariz. ¿Qué más tenemos? El mentón. Esto es único de Homo sapiens, no es que solo le falte a neandertales. En ningún género Homo, o sea, ninguna especie de Homo tiene mentón a excepción del Homo sapiens. No se sabe por qué. A lo mejor es para, no sé, más gracilidad en... No se sabe. Vale, ¿qué más? Aquí no se ve en esta foto, pero en la mandíbula, justo pegado al ramus mandibular, que sería el ramus mandibular es el brazo que sube hacia el arco cigomático que se inserta en el cráneo en el proceso coronoides. Bueno, en Homo neandertal hay un hueco entre el último molar, el M3, y ya directamente la propia mandíbula, que en Homo sapiens no hay, está todo el hueco cubierto. En tercer lugar, pero no menos importante, es el toro supraorbitario,
que es un refuerzo óseo de la escama del hueso frontal, que en Homo sapiens no existe. Tenemos un ligero refuerzo, pero no se considera toro porque no hay un surco, que es el surco supraciliar, para que se considere toro. En perfil, lo dibujo para que se quede más claro, sería así. Este sería la calota, la parte de arriba del cráneo. Este serían los ojos, los orificios oculares. Y aquí, para que hubiese torus, haría falta no solo el refuerzo, lo estoy exagerando un poco, sino esta depresión. Esta depresión de aquí, voy a ponerla en otro color, es la que hace que se considere que el individuo o la especie tiene torus supraorbitario o no, o simplemente es un refuerzo óseo. A nivel de neurocráneo, hasta ahora hemos estado hablando del esplacnocráneo, que es el cráneo facial. A nivel de neurocráneo, el Homo sapiens tiene un cráneo más globular, mientras que el neandertal es más achatado. Y bueno, la curiosidad es que neandertal tiene mayor capacidad craneal, mientras que Homo sapiens tiene menos. Nuestra especie ronda alrededor de los 1200 centímetros cúbicos, mientras que en Homo neanderthalensis la media es 1300, me parece. Una curioso dato que, bueno, aparte de eso, como apunte general, la zona del esplacnocráneo en general, el Homo neanderthalensis tiene una especie de neumatización de los rasgos. Como se puede ver, la región malar no tiene casi prominencias, es muy uniforme, muy saliente, toda a la vez. Por eso digo lo de neumatizado. Mientras que en Homo sapiens sí que hay más recovecos, hay más cavidades. Y según Arzuaga, puede deberse a que nuestra especie tiene una necesidad bastante fuerte en transmitir mediante el mensaje oral, no solo el oral, sino también el mensaje no oral, el no verbal, el físico. Por lo que necesitamos de más expresiones que nuestra cara, digamos, más esculpida nos puede otorgar. Luego todo eso se puede extrapolar a teorías del lenguaje, que eso es ya mucha complejidad, que no voy a meterme en eso porque es un fregado, pero bueno, para una reflexión interesante. Continuamos. Pasamos ya a los tecnocomplejos, esta vez el típicamente neandertal, antes de la llegada de los AM, o humanos anatómicamente modernos. También se utiliza esta expresión para no decir sapiens, porque al parecer hay diferencias entre la especie sapiens del Pleistoceno superior y la actual. Bueno, tampoco se tiene muy claro, pero bueno, como digo, no vamos a dejarnos de marrones. Novedades instrumentales del musteriense. Bueno, lo principal es, aparte de la talla de Levallois, es que los útiles se realizan sobre lascas retocadas. Venimos de un tecnocomplejo, el acherense, en el cual las herramientas eran muy tochas, pero muchísimo más que en lo posterior, y principalmente lo que se hacía era utilizar el núcleo que se detallaba con forma de bifaz, o en algunas ocasiones se trabajaban las lascas, pero no de forma tan extendida como en el musteriense. A nivel instrumental, los instrumentos nuevos que aparecen son, por un lado, las raederas, que son lascas con retoque simple lateral y o transversal, ideales para el trabajo de pieles. Ahora veremos fotos. Son parecidas más o menos a bifaces, sin punta, así plana, con retoque lateral o transversal y también por la parte de aquí, aunque la parte de aquí a veces son, como se dice, raspadores y tal, pero bueno, en general es esta forma. Las puntas son elementos, bueno, con retoque simple lateral, igual que las otras, pero que están apuntadas, lo voy a dibujar por aquí.
No hay que confundir entre puntas musterienses y puntas levalloisienses. Aquí la que he pintado se parece a una de Levallois. Son las dos musterienses, pero una se obtiene a través de la técnica Levallois, que es esta que estoy dibujando, y otra es la punta musteriense típica, que es con esta forma, pero acabada en punta, a ver si me sale. Más o menos así, con diferentes retoques, en fin. Y finalmente los denticulados, que son piezas con bordes retocados en forma de vinculaciones para la madera. Que serían, voy a dibujar solo el borde, pues algo así. Con muescas. Y luego la pieza como sé. Que esto es lo importante, lo de las muescas. Como digo, para el trabajo de la madera. Vale. Ejemplos. La talla Levallois. No son útiles, es simplemente una técnica que lo que hace es preparar un núcleo, una piedra, a través de la cual se consiguen lascas, se consiguen obtener lascas de ella de forma bastante similar y que, bueno, que dependiendo de cómo se realice, se pueden obtener pues estos núcleos útiles en forma de tortuga como estos, o puntas Levallois como la que hemos visto antes, y etc. Y el propio núcleo se puede utilizar también para hacer cosas. ¿Cómo se realiza la talla Levallois? Bien, en primer lugar se coge un canto, que preferiblemente más largo que ancho, al cual se le van dando golpes a lo largo de todo su perímetro, por aquí, por aquí, por aquí y tal, y acaba resultando en esto. De todo esto se obtienen lascas que se caen y se utilizan. Se obtiene la lasca, ¿sí? Vale. Se queda con todo esto en el contorno. A continuación, sobre este lado de aquí, se golpea para obtener lascas, pero esta vez longitudinales a la cara superior, o la cara inferior y la superior también. Y pues se obtienen lascas más alargadas. Así por todos los lados. Una vez se tiene esta forma ya, por ambos lados, repito, se retocan los bordes que se han quedado y lógicamente lo que salga de esto, los detritos, no se utilizan, y lo que se hace principalmente es, pues, como dice la palabra, retocar, afinar más el golpe. Dependiendo, aquí empiezan las diferencias, conseguiremos una punta Levallois, pues los retoques serán de otra manera, el paso número 3 se realizará de otra forma, pues obteniendo lascas así, así, asá y asá, y ya tenemos la punta. Y pasamos al 5 tras haber retocado. Lo que se hace es preparar una superficie de golpeo, lo que se conoce como talón, para que dar el golpe sea más sencillo y se resquebraje por toda la superficie ventral, quedando una pieza resultante todo lo que se ha modelado hasta entonces con todos los golpes y las lascas extraídas. Vale. Tanto esto como esto se utiliza y las lascas también se utilizan, menos de estos detritos que se extraen. Y bueno, este es un ejemplo de un núcleo Levallois. Seguimos. Las raederas, como he dicho antes. Aquí sale apuntada, pero no lo son. La foto está mal. Como digo, sería así achatado. Más que nada porque para el tratamiento de pieles no tiene mucho sentido tener puntas. Vale. Las puntas Levallois, lo que he dicho antes, tienen esta forma aproximadamente. Y se obtiene mediante la técnica Levallois. La de antes que he pintado por accidente me ha salido mejor. Y las puntas musterienses, que no se ve muy bien la foto. Vale. Son más toscas, entre comillas. Vale. ¿Qué variabilidad nos presenta el musteriense según bordes? En un primer lugar,
ya veremos que todos estos tipos van a llevar a discusiones entre entendidos sobre si son para diferentes usos, si son variaciones a lo largo del tiempo, si son variaciones locales. Pero bueno, sea como sea, la realidad es esta. Por un lado, tenemos musteriense de tradición achelense, en el que se conservan bifaces en mayor o menor medida, dependiendo si estamos en el tipo A o en el tipo B, que varían desde un 10% a un 40% o en un tipo B 2% y en 8%. Y que al final en el musteriense típico acaban muy pocos. No solo hay bifaces, sino que también hay cuchillos de dorso y raederas, en diferente proporción según estemos en el tipo A o en el tipo B. En el musteriense típico, las raederas tienen una predominancia bastante característica, entre un 10 y un 40%, y aparecen las primeras puntas retocadas. En tercer lugar, el musteriense de denticulados, como el propio nombre indica, pues tiene denticulados en una concentración de hasta un 80%, que es bastante. Y finalmente el charetiense, en el que ya los bifaces desaparecen por completo, tenemos dos tipos, el tipo quina y el tipo Ferraceri. En el tipo quina hay mucha raedera, un 40%, aunque no hay cuchillos de dorso. El retoque es cubriente, invasor y específico. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si tenemos una pieza lítica, vamos a poner una forma genérica, bueno, esto sería más bien un canto, pero bueno. Un retoque cubriente es lo contrario a retoque marginal. Si retoque marginal sería esto, retoque cubriente, pues es esto. Mucho retoque que pasa a la parte central o incluso a toda la pieza. Invasor, que afecta solo a una zona de forma cubriente, y específico, que pues específico, vaya. Y bueno, el otro tipo, de tipo Ferraceri, hay muchas láminas levaluas. Tampoco hay que... Vale, pasamos ahora a los tecnocomplejos de transición. Dejamos atrás ya el musteriense, que por cierto se dio en Europa hace 39.000 años más o menos, hasta hace 39.000 años, desde la aparición de neandertales hasta hace 39.000 años. Pasamos a los tecnocomplejos de transición, como el chattelperroniense, uluciense, seletiense, en fin, hay muchos más, pero nos vamos a centrar principalmente en el chattelperroniense porque es el más paradigmático. El chattelperroniense abarca desde el 38.000 hasta el 32.000 antes de Cristo, iba a decir. Fechas no calibradas. Y luego, después del chattelperroniense, viene el auriñaciense, ya típicamente sapiens. Este chattelperroniense es de factura neandertal, pero hay varias discusiones acerca de si es influenciado por el auriñaciense o por un proto-auriñaciense que trajeron consigo los sapiens, que los neandertales copiaron durante el lapso de tiempo en el que convivieron. No se tiene muy claro, pero lo que sí que se sabe es las formas que presenta. Chattelperroniense, como digo, está circunscrito a la zona sur de Francia y quizás sería mejor remarcar que se adentra un poco más en la península. Pero bueno, es que la presentación esta es de los franceses, yo no sé si lo hacen por asco a los españoles o qué. Pero también hay por la zona norte, o sea, por la zona española de los Pirineos, española actual, ¿vale? No se interprete esto como que esté diciendo que España existía ya con los neandertales. Con la zona sur de los Pirineos y eso, nada más. Ah, sí, vale, que acabo de verlo. La Venus de Brasenpuy
es un ejemplo del gravetense que ahora veremos, pero que ya aparece el yacimiento a estas alturas, que se encuentra... A ver, ¿dónde está? Aquí. La Venus de Barasempuy. Ya la vemos. Ya la veremos, pero ahora no nos adelantemos. Ahí la Ussel también aparece, pero bueno. Seguimos. Paleolítico superior inicial. Vamos a olvidarnos un momento de esto porque es de la Oriñaciense. Esto vamos a ignorarlo. Vamos a centrarnos en el Chatelperroniense o Perigordiense inferior, da igual. El nombre perigordiense es otra designación. Vale. Como digo, hace 38.000, 32.000, 36.000, 32.000. Da un poco igual. No da igual, pero es incierto. Que recibe el nombre a partir del yacimiento de Chatelperron, aunque también destacan el Arcis-sur-Cour, Comcapel y Coa-Morin en Cantabria, y alguno más en Tarragona. Es típico todavía de Homo neanderthalensis, aunque no se descarta una posible convivencia de los tipos Homo sapiens inicial. Ya digo, hay varias teorías, tantas como gustos. El periodo climático es de frío riguroso, especie reno, rinoceronte, tal. Vale. Y la industria lítica, lo que hemos visto, los retoques de buril. El buril es un retoque más que un útil. Un retoque que es abrupto y bastante, ¿cómo decirlo? Resistente, no. Tosco tampoco. Muy consistente, muy contundente, vamos a decir. No sé exactamente la palabra. Pues es corto. Se me ha ido totalmente la pinza. El buril es abrupto, retoque abrupto y tocho. Bueno, buril, las raclets, que son estos útiles con, recordemos, retoque marginal. Estos, los del interior, los retoques del interior son la forma de producir, recordemos la táctica de Levallois, que luego se retocan a lo largo de todo el perímetro. Y las láminas truncadas, que bueno, que son introducciones de la industria laminar, típica de Homo sapiens, pero claro, hacia adscribir los retoques laminares ya al Chatelperroniense a lo mejor es demasiado osado. Y bueno, los cuchillos de Chatelperron, que son los típicos. Y con pervivencia del musteriense, como esta punta musteriense. Vale. Continuamos. Este es un texto. Aquí de nuevo vamos a ignorar esto, aunque habla de los estados isotópicos. Vamos a centrarnos en el Chatelperroniense. Es un texto publicado de María de Andrés Herrero y Álvaro Arrizabalaga, en la revista Entemu del 2014. Aquí nos hablan de, bueno, la transición del Paleolítico Medio, tal. Es el momento cuando se produce la desaparición de los neandertales y la llegada de los humanos anatómicamente modernos. Serie de innovaciones tecnológicas relacionadas con mayor diversificación de las industrias líticas. También, la utilización del ocre es importante. Pues también hay presencia de adornos, incluso de grabados en cuevas que pueden relacionarse con pinturas, pero esto muy inexacto. Terreno complejo definido por Harlow, tal. La aparición en 1979 de restos neandertales y niveles de Chatelperroniense de Saint-Césaire provocaron una fuerte en la investigación del Paleolítico y dieron lugar a diferentes hipótesis. En la región cantábrica no se han documentado humanos en niveles Chatelperronienses. En Asturias, en el momento de la zona de la Huelga. Aquí nos está hablando de presencia de industria lítica en Asturias. Precisamente lo he traído eso para ver cómo se aplica a territorio nacional, como he dicho antes, por ser zona de refugio.
Vale, he subrayado un par de cosas importantes. Esta es la más relevante ahora mismo. La aparición de puntas de Chatel-Perron ha dado lugar, en algunos casos, a una errónea adscripción cultural de los yacimientos. Por esta razón, la presencia de este útil debe ser tomada con cautela, ya que también ha sido documentada en contextos auriñacienses y musterienses en la región cantábrica. Está hablando, pues, de las puntas de Chatel-Perron. Como digo, el Chatel-Perroniense es difícil de adscribir a una especie, sobre todo en la zona cantábrica, porque, como ha dicho antes, no hay restos óseos asociados. Entonces es un poco de lucubrar en base a comparaciones morfológicas. Y ya hemos visto que, pues ya lo veremos sobre todo con el solutrense, gravetense, perdón, que las asentaciones locales dan lugar a veces a variaciones que pueden tener morfológicamente algo en común, pero en el uso ser totalmente diferentes, incluso a nivel temporal. Y bueno, al final habla de la auriñaciense de transición, que ahora pasaremos a hablar, que se denomina a raíz de, pues, esa inestabilidad a la hora de adscribir los restos encontrados a Chatel-Perroniense, sobre todo el más tardío. Vale, pasamos al Paleolítico Superior, a la industria ya típicamente sapiens. Como he dicho antes, la talla laminar es una de las novedades más importantes que se realiza, es característica por realizarse sobre lascas más largas que anchas y un mayor aprovechamiento de la materia prima. Se incorpora el trabajo sobre hueso, sobre otros materiales como el asta de cérvidos o los colmillos de mamut. Y bueno, un poco más en ese sentido. Las tallas laminares son lascas que son más largas que anchas, en el sentido en que pues tienen esta forma, más o menos. Algunas más, otras menos, pero y al final acaban dejando un núcleo así polifacetado. Sería la parte de arriba. Bueno, está quedando bastante bien. Algo así. Estas serían las moscas de donde se han extraído las lascas. Se golpearía generalmente por golpeo indirecto. Este sería el percutor, o sea, el cincel, por así decir. Este es el percutor, aquí estaría el pibe dando golpes. Y entonces sale la lasca y se queda aquí con la cara ventral, el talón, que sería este, y el bulbo. Bueno, a lo mejor es demasiado detalle. Y luego esto se retoca. Se retoca y bueno, el tamaño puede variar. Las láminas prototípicas son así largas y poco anchas, aunque tenemos casos de lamimillas, como las hojitas Dufour que veremos en el auriñaciense. ¿Qué más? Sí, la industria ósea. Es importante decir que hasta el momento, en contextos líticos, industrias líticas anteriores, sí que se utiliza el hueso, pero no se le ha dado la categoría de industria ósea porque se trabajaba de la misma manera que una piedra, es decir, golpeándolo. Es en este momento en el que el trabajo sobre huesos se hace más sofisticado, pues se hace mediante abrasión o lo que sea. Precisamente a raíz del dominio del hueso es que aparecen útiles nuevos como son las azagallas, las agujas o los arpones. Los arpones más característicos son del magdaleniense, pero aún así está bien saberlo. Y las azagallas son piezas que se enmangan en un asta de madera y que se utilizan como flechas básicamente. Lo que pasa es que no hay arco, sino que se utiliza esta cosa que se llama propulsor de azagallas, que sería que se pone, esto está puesto hacia arriba. Lo normal es que esté así vertical. Entonces lo que se hace, este sería el propulsor, se agarra desde aquí, se pone la azagalla aquí, la azagalla con la punta,
se agarra esto a la vez, el hombre que lo tenga, y entonces se echa esto hacia adelante, la azagaya sale y lo que permite es lanzar la flecha, la azagaya, a una distancia muchísimo más larga. Ya veremos qué repercusiones tiene esto en el cambio de la técnica de caza. Los arpones, como he dicho, y los propulsores, que son estos que acabo de explicar. Bueno, pues vamos a empezar ya con el tema central, después de la introducción, y pues vamos a empezar por el principio, con el auriñaciense. El auriñaciense es el primer tecnocomplejo asociado a los humanos anatómicamente modernos y que sucede al chattelperroniense. Las fechas, esta de 42.000 a 32.000 años, la que indica el 1000, Cal-BP, o sea, calibrado por carbono 14. La fecha a partir de la que se calibra es 1950, que es el año en que se descubre. Y bueno, básicamente, muy rápidamente, las fechas calibradas tienen la posibilidad de afinar aún más la datación. Lo que pasa es que como ya había cosas datadas de antes de las técnicas de calibración, pues hay como fechas rondando por ahí que pueden ser diferentes, y de hecho ya veremos que en los documentos que vamos a consultar para ampliar la información aparecen fechas diferentes. No es lo importante, porque además a todo eso se suma que en diferentes lugares el auriñaciense empieza antes o después. No es lo mismo el auriñaciense cantábrico que el francés, uno empieza antes que el otro. Pero bueno, es para hacer una idea cronológica general y para tener el contexto temporal bien, pues una idea general en la cabeza. Vale, empezamos. Fases y cronologías. Bien, antes de empezar con las cronologías, vamos a echarle un vistazo al paleoambiente, ¿no? Al cómo se encontraron nuestros antepasados con Europa en ese momento. Bien, la primera vez que los humanos anatómicamente modernos entran, lo hacen en un periodo interglaciar, que no es demasiado frío, y aunque ya veremos que en el Solutrense se enfría la cosa, pero en este momento no, o sea, lo que facilita en cierta medida la expansión. Las primeras evidencias del proto-auriñaciense, antes del auriñaciense arcaico, se dan en la zona de Centroeuropa y también en la cornisa cantábrica, hace, ya digo, 40.000 años fecha calibrada, que se producen sobre estratos musterienses sin una clara ruptura entre ambos. Ahora veremos en uno de los documentos cómo en la cornisa cantábrica es muy difícil diferenciar entre el chattelperroniense y auriñaciense de transición, y de hecho creo que lo hemos visto antes. Vale. Otro rasgo a destacar, antes de meternos con las cronologías, son los enterramientos. Según ciertas evidencias en Cueva Morín, en Cantabria, se realizan las inhumaciones en pequeñas fosas de como máximo 2 o 3 personas en una posición de decúbito lateral. Vale. Ya tenemos esto y ahora vamos a pasar con lo guapo, que son las piedras. El auriñaciense arcaico, que pongo aquí de 42.000 a 39.000, lo que predominan, o lo que son características, los fósiles directores, son las azagallas de base hendida. Ahora veremos fotos en más profundidad, pero son básicamente azagallas planas con un enmangue característico que de perfil se vería así. Esta sería la azagaya, pues aquí se enmangaría, ahí iría el palo, y así iría enmangada. Y la industria ósea, sobre todo en el Paleolítico superior, como presenta tantas variaciones de una época a otra, es un excelente fósil director. Así que nos permite, en el momento en el que nos encontremos una azagaya de base hendida, ya sabemos que estamos
en el auriñaciense, y si nos encontramos con más elementos podemos circunscribirlo incluso más al auriñaciense arcaico. Así que bien por las industrias óseas. En el auriñaciense antiguo ya las azagallas cambian a ser losángidas, siguen siendo planas, pero presentan en su base del enmangue otro tipo de sistema, que es así, como si fuese la punta de un bolivic más o menos, algo así. Bueno, más estilizado que un bolivic. Y luego en el auriñaciense evolucionado, las azagallas bicónicas. Ahora veremos fotos. Vale. Arte mueble inicial. Antes de pasar con las características tecnológicas y demás, vamos a echar un vistazo a esto que es bastante interesante. Y estas, por ejemplo, en este caso, estas son flautas hechas en hueso de ave de la cueva alemana de Gleisenklosterle. Y estos son figuras de la cueva de Vogelherd, que ahora veremos alguna más. Son figuras de animales con incisiones, no sé si se ven aquí, bueno, si se ven rayas, marcas, que no se sabe exactamente para qué son. Otro ejemplo de figurilla de animal. Aquí. Estas marcas no se sabe exactamente qué significan. Hay gente que dice que es representación, una forma de representar el pelaje, como las escamas, pero claro, es que aparecen en zonas que, ¿por qué no aparecen, por ejemplo, en todo el cuerpo? En este caso sí que se puede más o menos, pero aquí, ¿solo tiene pelaje aquí o cómo va esto? Bueno, no se tiene claro. Como digo, estas pertenecen a la cueva de Vogelherd. Y este es una estatuilla muy interesante de la cueva de Hohenstein-Stadel, que se llama técnicamente el hombre león de Hohenstein-Stadel. Está hecho en marfil y con el paso de los años ha ido, si podéis mirar fotos en internet veréis que cuando se encontró estaba muy delgado y según ha ido pasando el tiempo ha ido engordando, y esto es nada más y nada menos porque los cachos de marfil que se caían, las astillas, pues se han ido recuperando la excavación y se han ido montando. Bueno, básicamente. Bien, aquí de nuevo vamos a ignorar esto, que ya lo hemos visto antes, y nos vamos a centrar en este aquí, auriñaciense. Aquí nos marca otra fecha, del 35.000 al 28.000. Esta es más temprana. Es que depende de si nos fijamos en el sustrato francés, en este caso de Aurignac, que es el que da nombre a auriñaciense. Si nos fijamos en el sustrato francés, digo, o en el cántabro y astú. Vale. ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué hay de nuevo en el auriñaciense en particular? Hemos visto que la talla laminar es una característica común a todas las etapas del Paleolítico superior. Y en este caso, las azagallas son las que, como he dicho, forman los fósiles directores por sus peculiaridades. Estas son las azagallas de base hendida que hemos dicho. Son planas, con una hendidura en la base, y se ensanchan conforme se va rebajando la punta. 9, vamos a ver, aquí está, azagallas de base hendida. Ahora vemos las de bisel. Bien, estas azagallas de la base hendida pertenecen a lo que se conoce como auriñaciense arcaico, que va del 42.000 al 39.000 cal BP, por lo menos en la península ibérica. Es característico por las laminitas, que son estas son las laminitas, a la que pertenecen también las hojitas Dufour, aquí están, sobre microlitos, semejantes a los cuchillos de dorso, pero con retoque abrupto y facial. Son como mini piezas que parecidas a la de los trillos que se usaban antes. ¿Cuál es la finalidad de estas hojas? Pues básicamente enmangarlas en un palo que se apunta previamente. Por ejemplo, aquí tenemos el palo, voy a dibujarlo aquí.
Esto es un palo de madera, ¿vale? Una estaca. Pues la afilan así, de esta manera, y ahora con estas hojitas lo que van haciendo es colocarlas así, así, así. Bueno, se entiende, ¿no? Y este es el misterio de las hojitas Dufour. De las hojitas Dufour y de algunas, hay hojitas que no son Dufour. Se llaman microlitos y se acabó. Vale. Ahora, otra cosa característica son los raspadores. No solo los raspadores, sino los raspadores carenados. Están aquí raspadores de lasca gruesa carenada, 1 y 2. Son estos. Se llaman carenados. Esta es la visión, la vista lateral. Esta es la vista frontal, para que veamos lo ancho que son. Frontal, lateral. Pues precisamente esa es la característica, que son raspadores muy anchos. Como vemos con el retoque aquí en el borde, que no está apuntado. Y bueno, eso básicamente. Este auriñaciense arcaico también recibe en el sustrato Astur el nombre de auriñaciense de transición. Vale, vamos a cambiar el color del resaltado para hablar del auriñaciense antiguo, que abarca desde el 39.000 hasta el 35.000 antes de Cristo. Uy, antes de Cristo, madre mía. Da igual, se entiende. Aquí, básicamente, en esta etapa se afianzan las características del auriñaciense arcaico, con retoque auriñaciense, escasez de buriles, azagallas de base ahorquillada, que son parecidas a estas, a las de base hendida, y láminas y leminitas, etc. Y tiene la característica de que se da el primer arte rupestre, como por ejemplo el Castillo, me parece, o Chauvet en Francia. Vale. ¿Qué más tenemos aquí? Bien, el número 3 es un tipo de raspador que se llama enocico, precisamente por esta forma peculiar que está de repente la piedra así y de repente, pues este es el hocico. Y nada, solo se llama así, por eso. Y los buriles, me parece que no lo he dicho antes, no destacan por existir más que en el auriñaciense evolucionado, que es ahora donde vamos, vaya forma de lanzar, que va del 35.000 al 32.000. Precisamente estos son los buriles. El buril no es tanto un instrumento como una especie como un retoque. Retoque buril, aunque poco presente, claro, aquí lo digo. El busqué es este tipo de buril que hace así como una especie de... Vamos a cambiar de color. Una especie de garra. Esto ha aumentado bastante, en realidad son muy pequeños. La piedra sería a escala algo así. Bueno, a lo mejor me pasa un poco así. Y ahora tengo yo una teoría de por qué no hay casi buriles en el paleolítico, o sea, en el auriñaciense. Los buriles, por lo que se ha podido comprobar mediante arqueología experimental, son retoques que favorecen la talla, el raspado, el horadar, elementos como el hueso, otra piedra, la madera, etc. Claro, en este auriñaciense no vemos que haya especial necesidad o especial abundancia de elementos de arte mueble como lo puedan ser las Venus que requieran de más talla, de una talla más especializada y por ende de un utillaje específico para esa función, y por lo tanto no se usa. Las figurillas que hemos visto antes de Vogelger y de Claesen-Klosterle es verdad que que están raspadas, pero esas raspaduras no habría problema en hacerlas con cualquier otro tipo de útil, porque no son algo muy extendido, no sé si me explico. Vale, pues esto es todo por el auriñaciense así en general.
a lo que es el aurignaciense cantábrico, el aurignaciense peninsular. Esto lo olvidamos, es lo que hemos visto antes. Así que el aurignaciense, ¿veis? Aquí pone del 44.000 al 31.500. Este sí que se acerca más a la fecha que daba al principio, que es del 42.000 al 32.000, me parece. Bueno, vamos a ver qué nos dicen en este artículo. Bueno, aquí nos empiezan a hablar de las principales características que se pueden resumir en una industria lítica: soporte laminar, lo que ya sabíamos, con el empleo de microlitos, las hojitas Dufour, por ejemplo, herramientas compuestas, lo que he dicho de mangar, el palo este de piedra al que se le, de madera, al que se le incrustan las hojitas. Y aunque al final del Musteriensis ya aparecen las primeras evidencias de tecnología ósea, es durante la aurignaciense cuando hay un mayor desarrollo de este tipo de industria, cuyo elemento más característico para este periodo son las azagallas de base hendida. Vale. Bien. Dentro de la península ibérica, el proto-aurignaciense es la fase más antigua y numerosos elementos del sustrato musteriense. Es decir, no hay una ruptura entre el musteriense y el proto-aurignaciense, y eso es lo que algunos han dado a denominar en esa zona el chatelperroniense. Hay disquisiciones al respecto, pero esas son las propuestas y hay que saberlas. Se documentan hojas aurignacienses, hojitas de ufuria, abundantes raspadores en hocico, ya hay, ¿vale? Los que veíamos antes que eran del aurignaciense evolucionado, pues se presentan aquí en el nivel 13 inferior de la viña, estación 36.500. Vale, pasamos al aurignaciense antiguo. Reducción del número de elementos de sustrato musteriense, aumento de hojas aurignacienses, como es lógico, y hojitas de fur, vale, son adornos personales, siendo en su momento, que parece poco tiempo, pintura rupestre, Tito Bustillo y vulvas de antropomorfos. Vale. Aurignaciense evolucionado. Aquí vemos fotos de azagallas de base hendida reales. Aquí vemos los dibujos de la sección a diferentes alturas. Y aquí, como está roto, pues no se representa en estas partes, pero serían eso completo. Y en el aurignaciense evolucionado, pues vemos las características que hemos remarcado antes: burriles busqué, raspadores en hocico y azagallas aplanadas y apuntadas losángicas. Aquí otra vez los niveles tal de 11 y 12 de la viña. Bueno, son pormenores que no entra al caso comentar ahora. Seguimos. Aquí está todo el registro de las fechas, de lo que se ha encontrado: aurignaciense evolucionado antiguo, dentro de la viña. La riera no se sabe, aurignaciense, si ascribirlo a ese movimiento, a ese tecnocomplejo. Y bueno, hay algunos directamente que no se mojan, por ejemplo aquí en Sopeña, Paleolítico Superior Inicial, no se sabe. ¿Sabes si chaltelperroniense o qué leche será? Con una datación vemos de 23.500. El carbono 14 y calibradas nos da 27.975. Bueno. Vale. Pasamos al gravetiense. Pero que pasamos al gravetiense no nos engañe, porque no es una evolución del gravetiense, no es una actualización, no es una mejora. Evoluciona de forma independiente y, como ahora veremos, ha llevado a algunos a pensar en otra salida de África. Pero bueno, vamos a empezar. Aquí, como digo, repito lo mismo que en el aurignaciense: las fechas del 32.000 al 26.000 cal.bp están calibradas, ¿vale? Varían según donde se mire. Así que ya digo, cojo estas de referencia, pero se pueden encontrar 2 o 3 fechas iguales, o sea, diferentes para el mismo periodo. Así que, bueno, con tener la idea general es suficiente.
Características generales. Como he dicho, no proviene de la Auriñaciense, sino que evoluciona de manera independiente. Para muchos evidencia una nueva oleada desde África. Y no sé por qué lo estoy leyendo si está aquí ya. Vale. Como les vale la muletilla a los cojones. Bueno. El paleoclima, los estudios de los estadios isotópicos indican que tras el Auriñaciense, tras ese periodo de bonanza, por así decir, térmica, la cosa se recrudece, lo que hace que los asentamientos se hagan más permanentes porque se reduzca la movilidad y aparezcan diferencias locales con respecto a la cultura lítica, no tantas como se pudiese imaginar uno, pero aún así. Vale, aquí nos da otra fecha, 29.000, 21.000, da igual. El yacimiento más importante, el que da nombre a la cultura, es la Gravette, Francia. No solo tienen ese nombre el yacimiento, sino que también lo tienen el fósil prototípico director, que son las puntas de la Gravette. Estas de aquí. Como vemos, están hechos sobre una lasca de hoja. Está aquí, puntas la Gravette. Puntas de hoja. Con retoque abrupto, bueno, en fin. Que mezclan lámina de dorso, 5 y 6, y punta laminar. También destacan los buriles de Nualles y las puntas de Font-Robert con pedúnculo. Ya veremos ahora en un momento. Marcador, carácter muy frío, bueno, lo dejo un poco para leer. Secuencia europea, porque ya veremos que la península ibérica varía un poco. El Gravetiense antiguo, según las fechas calibradas, comienza hace 33.000 y se extiende hasta el 31.000, voy a decir siempre antes de Cristo, yo no sé por qué. Y se caracteriza por las puntas de la Gravette y de Font-Robert. Luego tiene otra fase que solo tiene puntas de la Gravette en mayor concentración. Este ejemplar de aquí, pequeñito, el icono, es una punta de Font-Robert con un poco de pedúnculo, tampoco se ve muy bien, pero bueno. El gravetiense medio, de 31.000 a 29.000 cal-BP, abundan los buriles de Nualles y Reisit. Que aquí ponga que esto de buriles de Nualles, gravetiense final, buriles de troncadura, no significa que solo haya de esas cosas. Es simplemente o lo más representativo de la etapa o las novedades. En el gravetiense, bueno, en este caso no porque no es una evolución, pero por ejemplo en el auriñaciense seguía habiendo, hasta el auriñaciense inicial, herramientas del perroniense y del musteriense. Así que no es algo que de repente suena una trompeta, se eliminan todos los musterienses y dice un tío, ahora empieza el auriñaciense. Y todo el mundo hace puntas y azagallas los angiles. Pues no. Y finalmente, el gravetiense final con conjuntos líticos similares a los del gravetiense antiguo. Los buriles de troncadura, estos de aquí, ahora veremos fotos más detalladas, son reemplazados por los buriles triedros, esta forma de triedro. Vale. Volvemos a la diapositiva para seguir comentando cosas en profundidad. A nivel técnico, el gravetiense se caracteriza por un retoque abrupto y de dorso, como referencia, como se ve aquí reflejado en las puntas de la Gravette, abrupto y de dorso, así como en estos que son los buriles, los buriles tipo Nualles. También llamados conocidos como buriles sobre troncadura. No hay casi raspadores. Y esta abundancia de buriles, pues repito lo que he dicho antes, creo que está relacionada con la proliferación de arte mueble, sobre todo de Venus gravetienses, que ahora pasaremos a ver un par de fotos.
Pasamos ahora a las puntas de von Robert. Hemos comentado un poco las puntas de la gravet, que son estas, retoque abrupto. Las puntas de von Robert están aquí, a ver si las veo. No, estas. Anda que era grande para no verla. Como he dicho antes en la foto, ahora se ve muy bien el pedúnculo. Y pues lógicamente sirven para ser enmangadas. Estas puntas, aunque son características del gravetense, son extrañas de encontrar en la península, ahora lo veremos. Y luego, al margen de todas estas cosas, tenemos también raspadores. Raspadores no, raederas. Muchos raspadores, me he confundido. Láminas truncadas, como las del chat del perroniense, como estas. Aquí está la troncadura, donde señalan las flechas. Y las azagallas, la verdad es que la industria ósea no destaca por ser especialmente abundante. Pero la industria ósea que hay son azagallas bicónicas y punzones. Están aquí y aquí. Y básicamente, más laminillas, bueno, láminas sobre troncadura y bitruncadas aquí también. Vamos a ver lo que nos dicen en el artículo de antes que hemos comentado. Aquí nos dan pues otra fecha del 31.500 al 23.800 cal-BP. Bien, como hemos visto, empeoramiento de las condiciones climáticas que provoca migraciones y vamos a hablar ahora un poco de la secuencia peninsular. Ya he dicho que hay diferencias, entre ellas que las puntas de von Robert no se encuentran en la península y las que se encuentran no está claro porque pueden tratarse de perforadores por el pedúnculo que es especialmente alargado. Además, en la península ibérica no hay presencia del gravetense antiguo y porque es principalmente a partir del cual se acaba extendiendo el tecnocomplejo gravetense por todo el territorio. Aquí vemos que no se puede las realidades gravetenses cantábricas y peninsulares por extensión no se pueden comparar con la del ámbito francés. A nivel técnico lo hemos visto, elementos de dorso, puntas de laminitas y gran diversificación interna por la solidez de los asentamientos debido a los cambios climáticos. Azagallas tipo Istúriz como elementos particulares de Istúriz, valga la redundancia, pero no es algo tan local que no hace falta ni siquiera saber. Bueno, nos hablan aquí un poco del yacimiento de la villa, con dataciones para el gravetense en Asturias. Parece responder que las ocupaciones son bastante esporádicas, posiblemente con relación a con la ejecución del arte, con las tierras trilineales de la Lluvia. Vale. Industria ósea muy escasa, zaba de tipo Istúriz, niveles gravetenses de Coimbre. Vale. Y tal y como vamos a comprobar, los datos gravetenses son bastante reducidos hasta el momento. La existencia de amplias secuencias arqueológicas imposibilitan realizar una clave de la. Vale. Bien, pasamos a las Venus. Estas Venus, esta de aquí, es una de las muchas que hay en República Checa, en el yacimiento de Dolní Bestonice, que al parecer no fue solo esporádico el realizarlas, sino que había una verdadera industria. Otras Venus realizadas en otros materiales. La cosa curiosa de las Venus es que comparten una serie de atributos comunes, como son la resaltación de los rasgos femeninos, como pueden ser los glúteos, la vulva, los pechos, que permiten hablar de una corriente
digamos, única, ¿no? Y aquí tenemos la famosa Venus de Willendorf comparada así en sus formas con, por ejemplo, las de Donny Stonich, la que hemos visto antes, otro ejemplo del mismo yacimiento. Bueno, pues esto es todo. Sí, antes de acabar, los emplazamientos ya he dicho que eran más estables, llegando hasta el punto de ser construidos por huesos de mamut. Más concretamente en el yacimiento de Mecine y Mezirich, las cabañas se construyen con pelvis y cráneos, etcétera, de mamuts. Así que pues la verdad es que refleja una adhesión al sitio bastante fuerte. Vamos a ver ahora el Solutrense, una época, un periodo que es bastante peculiar. Solo existe en la península ibérica, en el norte y en el sur de Francia, y es de donde salen a mi parecer, las piezas óseas, o sea, las piezas líticas más bonitas de todo el Paleolítico en general. Me atrevería a decir que son estas, las hojas de laurel. Ahora veremos qué son, por qué tienen esta forma, a qué se debe su novedad y por qué están hechas así. Y veremos también ejemplos, por supuesto, de arte mobiliario. Características generales del Solutrense. Como he dicho, se circunscribe a Francia, a la península, donde los grupos humanos se regionalizan con limitada dispersión. Se produce durante el último máximo glaciar, lo cual supone un aumento demográfico en el sur de Europa a raíz de todas las migraciones que tienen lugar desde los lugares fríos. Aumenta, como bien sale aquí en los pictogramas preconfigurados del PowerPoint, se produce un aumento demográfico en el que todos estos puntos están relacionados entre sí, son consecuencia unos de otros. Vaya desastre hecho de... Vamos a borrarlo. Son consecuencia unos de otros porque al darse un aumento demográfico necesariamente se da una alta competencia por los recursos, porque los recursos no aumentan con la demografía. Además, la alta competencia por los recursos genera un cambio en las relaciones sociales. No hace falta pensar mucho para imaginarse el cambio, ¿no? A lo mejor se pueden dar comercio incipiente, podría ser, por ejemplo, no sé. Ese aumento demográfico se da por un aumento de la territorialidad que acaba desembocando en identidades territoriales, que también viene relacionado con los cambios de las relaciones sociales y la competencia con los recursos, y me atrevería a decir que es incluso recíproco. Bueno, todo es recíproco. Todo se interconecta. Madre mía. Bueno, lo siguiente, innovaciones técnicas. Antes he dicho que las puntas solutrenses, las hojas de laurel, tienen una peculiaridad, y es que son muy finas, y aunque su descarte, porque no vuelven a aparecer en ninguna otra época, sugiere que no eran muy útiles, sin embargo la talla que surgió de ellas sí que lo fue. Me estoy refiriendo a la talla por presión, que en vez de golpear la lasca, lo que se hace es presionar con elementos blandos como asta, hueso o madera. Esto con una piedra así normal del campo no se puede hacer, sino que hace falta un tratamiento térmico, que hace que la talla sea más fácil, los bordes, los filos sean más duraderos, en fin, todos son ventajas. Estas hojas de laurel
ya lo voy adelantando, tienen aproximadamente esta forma, caracterizadas por, como digo, son muy finas, con talla cubriente, con un filo que rodea toda la pieza y son bifaciales. Y como digo, son un excelente fósil director para adscribir un yacimiento a este periodo. Además, estas no son las únicas innovaciones, sino que tenemos evidencias de agujas de coser, así como la posible invención de arco y del anzuelo. Aquí tenemos imágenes de anzuelos y aquí también de utillaje de pesca solutrense. Y otra cosa importante a remarcar, que son las estrategias de caza a lo largo del tiempo. Bien, vamos a remontarnos un momento hasta los neandertales para echar un vistazo a sus características de caza y cómo han ido cambiando hasta los Homo sapiens. Vamos a hacer aquí dos espacios. Aquí representaré neandertales y aquí representaré sapiens. Vale. Las cazas neandertales, vamos a pintar aquí un individuo, se realizaban con sus útiles toscos, bueno, toscos entre comillas, toscos en comparación con los sapiens. Se realizaban con útiles toscos que no permitían establecer mucha distancia entre la presa y el cazador, por lo cual tenían que jugársela varias veces, o la mayoría de las veces, porque no es lo mismo cazar conejos que cazar uros, por ejemplo. Entonces, bueno, el uro se podía defender y de hecho se han presentado sobre todo en la cueva del Sidrón, que no me da tiempo ahora hablar de eso, pero que es bastante interesante. Se han presentado fósiles de antebrazos de Neandertal con fracturas, lo cual indica que se jugaban el tipo cazando. Además, iban, ya digo, por burro grande, ande o no ande, y también aprovechaban, como no, pues animales pequeños, ratones y tal, pero si veían bicho tocho, pues no renunciaban. Y también recogían planta, cazador-recolector, vamos. Como digo, con sus puntas musterienses, iban con las lanzas, por ejemplo, como las de Schöningen, de hace 400.000 años, que eran un pedazo de lanzas de madera increíbles, pero de esta magnitud, además. ¿Qué pasa con Sapiens? Bien, con la invención de las azagallas y de los propulsores, ahora a ver si puedo hacer el propulsor de azagallas. Pues esta sería la azagaya, aquí el propulsor. Pues lo que les permitía era aumentar la distancia entre sus presas, lo cual les permitía esconderse en un matorral, por ejemplo, y pues acertar con ellos a más distancia, sin jugársela tanto. ¿Qué pasa? No solo se ve esto reflejado en las azagallas, sino también en el aparejo. Hay más puntas, más tipos de puntas, no es lo mismo abatir a un ciervo que a un conejo. Además, lo que permite es la caza individual, salir a cazar uno solo. En este caso, lo que se solían cazar era preferentemente piezas de pequeño a mediano tamaño, pues conejos, yo qué sé, conejos, aves, perdices, codornices, cervatillos, y luego cuando iba uno con más gente, pues sí que se iba por los mamutos o a por los lo que fuese. Bueno, ya se entiende. Esta es la principal evolución, la principal y la más importante, vaya. Vamos a pasar a la secuencia europea. Europea en general, francesa. Ya hemos dicho que del sur de Europa, Francia y poco más. En el Solutrense inicial tenemos presencia de puntas de cara plana, poca industria ósea, mucho utillaje arcaico, azagallas largas bicónicas de aplanamiento central. Bueno, se puede leer aquí básicamente. El Solutrense medio es cuando aparecen las hojas de laurel.
Azaghayas tal. Voy a remarcar las azaghayas para que se vea mejor, porque es importante como fósil director. Como vemos, las diferencias son bastante, en fin, relevantes, pero a la vez unificadoras, por así decirlo. Y finalmente el solutrense terminal, que es único de Almería, está formado con hojas pedunculares y se va perdiendo progresivamente el retoque solutrense. Vale. Vamos a aprovechar esta diapositiva así para que lo leáis si queréis. Mientras voy a contar un rollo, pero que es necesario saber. Y es los orígenes del solutrense, cómo se empieza a secuencializar, qué teorías surgen alrededor de este tecnocomplejo. Y son las siguientes. En un primer momento se trata de buscar conexiones morfológicas por guardar un cierto parecido con el seletiense húngaro o el bladspitzense de la zona del Rin alemán, con lo cual se adoptó en un primer momento una postura difusionista. Pero, ¿qué pasa? Jordà Cerdà, un prehistoriador muy relevante en la historia de España, la historia de la prehistoria española, en la historia de la investigación en la prehistoria española, claro, no se sabe ni siquiera las utilidades de los grupos humanos de los tecnocomplejos. Se va a saber el nombre de un cromañón, no se sabe. Perdón. Vale, Jordà Cerdà escribió el movimiento solutrense como una evolución desde el auriñaciense francés, porque pensaba que las piezas nuevas constituyen solo una pequeña parte de todo el tecnocomplejo, que al fin y al cabo sigue permaneciendo más o menos invariable a lo largo del tiempo. Smith analiza también el conjunto entero, siguiendo la perspectiva de Jordà Cerdà, de modo que lo particular se difumina y las similitudes afloran. Bueno, Strauss luego establece una vinculación con el magdalenense arcaico cantábrico y una relación con la crisis climática, lo cual sugiere, por lo tanto, Strauss el solutrense como una respuesta adaptativa. Se hace importante destacar que por este momento en el norte de América están apareciendo puntas bastante similares con respecto a la técnica, que se llaman las puntas Folsom, o en Australia las puntas Kimberley. Morfológicamente son muy parecidas a esta punta número 9. Lo que pasa es que la muesca de abajo es mucho más, entra bastante más, y en general son un poco más anchas. Pero bueno, básicamente para que se vea un poco el paralelismo morfológico. Vale, cronologías. Aquí nos marcan del 22.000 al 18.000. Bueno, aquí no están calibradas, así que varía un poco. Altamira es de este periodo, pero las pinturas todavía no. Las pinturas pertenecen al magdaleniense. El periodo frío y seco. Ah, claro, otra cosa. Las especies dominantes no solo se pueden obtener mediante estudios paleontológicos, sino también en este momento por los dibujos que haya. Se hace más sencillo pues establecer paralelismos faunísticos a lo largo de toda Europa que tenga pinturas rupestres. La secuencia clásica, creo que vamos a hablar ahora de ella. Bueno, antes había dicho que si no habíamos visto la secuencia clásica, pues sí que la hemos visto, así que pasamos a ver qué nos dicen Marco de la Rasilla Vivens y Javier Fernández de la Vega Medina en Entememu 18-2014, las páginas 157 a 169.
Bueno, pues vamos a echar un vistazo un momento a este artículo. Las cualidades del solutrense asturiano. Bueno, sigue siendo la introducción. Clima, mucha humedad y temperatura fresca. Y aquí, bueno, se cita aquí a Strauss, lo hemos mencionado antes. Solutrense medio y solutrense superior. Recordemos que no hay solutrense como era inicial en la península ibérica. Y que empieza directamente con el solutrense medio. Punta de cara plana y hojas de laurel. Tenemos aquí hojas de laurel en nivel. Aquí no sé, no son las formas prototípicas de hojas de laurel, serían estas. Pero bueno, como han salido antes la foto, ya se acabó y ya está. Solutrense superior, puntas de cara plana y hojas de laurel, puntas de muesca, puntas de base cóncava. Esta es la que hemos dicho que tenían un paralelismo con las Folsom, con las Kimberley. Y hojas de sauce, ahora veremos qué es, de la figura 5. Agujas y azagallas con aplanamiento central. Fase 3, inestabilidad, solutrense superior. Aquí lo que proponía antes de solutrense como adaptación, antes del magdaleniense, Strauss, como hemos visto, que lo asociaba con el posterior magdaleniense. Y ya está, básicamente. Puntas de base cóncava, estas y estas dos. Y las puntas de muesca. La muesca es esta, que parece así como un bolivic. Las materias primas. Y ya está. Aquí básicamente realiza una descripción general, no entra mucho en detalles, así que como la descripción general la hemos dado ya nosotros, pues pasamos y se acabó.